Buenas noches a todos. Eh, Agradezco a Patricia Ams y a los colegas de la PUC de Lima, Perú, por la invitación para participar de este debate. Les voy a decir que para tal vez saludo también a Claudio López y Maritza Díaz, que no conozco personalmente, pero es un gusto les encontrar acá y rever a Claudio. Voy a leer mi ponencia porque no me considero muy capaz de controlar el tiempo pensando en portugués y también en español. Entonces voy a leer el texto para mantenerme en el tiempo sugerido. Todos seguimos siendo hijos y herederos de Malinowski, como comentó Rosana Gruber en la primera sesión, no solo en los procedimientos básicos del trabajo de campo, sino también en la construcción de nuestra propia subjetividad como investigadores, sobre todo en nuestro sueño de pensar la antropología como el ejercicio más radical de inmersión en el otro, rompiendo con la idea del laboratorio que reúne pero separa sujeto y objeto de conocimiento. El campo es un experimento científico a escala humana, en el que observador y observado intercambian sin cesar sus roles, donde el propio investigador, con su razón, miedos y emociones, es puesto a prueba en todo momento, ya que la principal herramienta de investigación es el propio etnógrafo. ¿Qué nos separa de Malinowski, además del tiempo cronológico y la historia de la ciencia? Sugiero que es el lugar de poder desde que él nos habla. Aunque polaco de nacimiento, es profesor de la Universidad de Londres, en el corazón y cabeza del imperio colonial inglés, mientras que nuestros propios antepasados, que fueran coetáneos de él, estuvieron en Abiyala, renombrada América, y somos iberoamericanos, nacidos en imperios coloniales, pero después satelizados por la Inglaterra. El mercado mundial nos pedía caucho, café, productos agrícolas y riquezas minerales, y nos traía a costos muy altos automóviles, ferrocarriles, armas, todas mercancías de incomparable valor. Décadas antes de Malinowski, para las expediciones de los naturalistas viajeros, los indígenas eran solo trabajadores, ayudantes, guías e intérpretes. Solo muy recientemente se ha apreciado su contribución a la historia de la ciencia. ¿Podrían los intelectuales de las naciones jóvenes del siglo XIX, que pensaron sobre su propia sociedad y sobre los otros de estas comunidades imaginadas, como dice Benedict Anderson, tener un destino completamente diferente en las historias supuestamente universales de la antropología? Analizaremos a Malinowski en particular, destacando a tres aspectos. Primero, la situación etnográfica, es decir, en qué escenario histórico y social se produce el encuentro con el otro. Segundo, los usos sociales de la antropología y de sus otros. Tercero, cómo se configuran las tradiciones etnográficas, es decir, se transmite el conocimiento de una generación a otra de investigadores. A través de la repercusión de sus obras y sus intervenciones académicas, Malinowski instituyó el tipo ideal de una situación de investigación en antropología, la más idealizada forma de lo que denomino
situación etnográfica. Primero, la larga estancia en el campo, que abrió la posibilidad no solo de describir costumbres exóticas, sino de comprender su racionalidad filosófica e instrumental y de observar concretamente sus prácticas. Sin embargo, no se debe olvidar la atracción de Malinowski por el behaviorismo, que en ciertas ocasiones puede conducir a investigaciones invasivas que alimentan el voyeurismo occidental. En segundo lugar, la recomendación de alejarse de las representaciones que producen otros actores sociales sobre el objeto de investigación, así como de las interpretaciones que dichos actores producen. Esto tiene un lado muy positivo e indispensable de rechazo a los estigmas y prejuicios que imponen una condición subalterna a los indígenas. Por otra parte, sin embargo, conduce a minimizar o incluso a ignorar por completo los pesados efectos sociales de esta otrificación producida por los grupos dominantes, algo que es fundamental para el ejercicio cotidiano de la dominación colonial. Tales representaciones no pueden ser tratadas como un factor puramente externo, ya que en muchos contextos se imponen y son adoptadas por segmentos nativos, sea a través de la violencia explícita, la presión económica o por elección particular o conjuntural. Aún hoy, el trabajo de campo, esto se expresa, por ejemplo, en la actitud refractaria con lo que algunos etnólogos abordan la expansión misionera en tierras indígenas, así como la forma esencialista y nostálgica en que piensan el futuro de los indígenas, algo bastante en contraste con las demandas de los pueblos indígenas, de los movimientos y organizaciones y de las nuevas generaciones. Tercero, al practicar exclusivamente la observación y el registro de la vida social de los nativos y las manifestaciones más antiguas de su cultura, los antropólogos se abstienen cuidadosamente de cualquier forma manifiesta de intervención social. De esta manera, se alimenta el falso mito del investigador como totalmente desvinculado de los intereses de los demás, desarraigado de la situación colonial y dedicado enteramente a la exclusividad del trabajo científico. Esto es un mito que los indígenas nunca pudieron creer. El antropólogo suele establecer con ellos, por lo menos en Brasil sentimos esto mucho, una relación más estrecha, fraterna y comprensiva que la que mantiene con otros extranjeros. De ahí que muchas veces se compartan con ellos actitudes y posiciones concretas frente al proceso de reivindicación de derechos. Los demás actores copresentes tampoco creen en tal imparcialidad de los antropólogos y frecuentemente se movilizan contrariamente al investigador ante el menor indicio de su vinculación política con los indígenas. Es importante entender que al resaltar el trabajo de campo como el método de la antropología, Malinowski en realidad se está posicionando frente a objetivos y a un contexto muy concreto. Se trata de conquistar un lugar para la antropología entre los saberes universitarios, asegurando estabilidad económica a sus practicantes, fondos para la investigación, reconocimiento social y medios de difusión de este tipo de producción. La antropología es pensada ahí con una articulación solo en torno al eje entre la docencia y la investigación, lo que transforma la singular situación de la investigación sobre los isleños de Trobriand
en un único método científico de una disciplina universitaria. Leer a Malinowski de forma rígida y descontextualizada, pretender poner en funcionamiento hoy una etnología clásica, es, a mi modo de ver, un error. Otras formas de desarrollo de esta ciencia se dieron en otros contextos, como Alemania y el norte de Europa, donde la formación de grandes museos etnográficos precedió a la creación de cátedras de antropología en las universidades. Los asuntos de que trataba el antropólogo iban desde la historia hasta el derecho comparado, desde la geografía hasta la filología, cosas mucho más amplias, temáticas mucho más amplias que las existentes en las universidades inglesas. En nuestra Iberoamérica, ¿qué estaba pasando? En Brasil, el Museo Nacional, ubicado en Río de Janeiro, creado en 1818, que precedió a la independencia de Brasil 4 años después. El Museo Paulista, creado en 1800, el Museo Paraense, creado en 1871, pero consolidado en 1911, y el Museo Paulista, inaugurado en 1893, realizaron estudios sobre el hombre y la naturaleza, constituyéndose en herederos de la tradición etnográfica alemana. El etnógrafo más importante de la primera mitad del siglo XX fue el alemán Kurt Unkel, quien en diferentes momentos de su vida estuvo asociado a esos 3 museos brasileños. Nacido en Jena en 1883, llegó a Brasil a la edad de 20 años. 3 años después recibió el apodo de Nimo Andaju de los indios guaraníes, apellido que incorporó en su propio nombre. Durante las 4 décadas restantes de su vida, visitó casi 50 pueblos indígenas, escribió una docena de monografías, una parte de ellas publicadas por Robert Lloyd en la Universidad de Berkeley, California. Fue el creador de las más importantes colecciones sobre indígenas brasileños de los museos de Alemania y Suecia, y es el principal contribuyente nacional de la gigantesca obra de referencia The Handbook of South American Indians, coordinada por Julian Stewart, entonces profesor de la Universidad de Columbia. ¿Cuáles fueron las características de su investigación? Algunas muy semejantes a Malinowski y otras distintas. Primero, la intensidad y horizontalidad de las interacciones con los pueblos indígenas. Durante el trabajo de campo, Nimo Andaju compartió con todos los contextos en que los indígenas lo condujeron y lo aceptaron, aprendiendo su idioma y viviendo como ellos. No residía en una tienda aislada, ni mantenía ningún espacio o recurso exclusivamente suyo, restringido a los indígenas. La proximidad con los nativos no resultó del tiempo cronológico de trabajo, sino de la calidad y densidad de estos lazos. En segundo lugar, nunca dejó de posicionarse frente a las relaciones conflictivas de los indígenas con agentes económicos, misioneros y administradores, denunciando ante la agencia indigenista las violaciones sufridas por ellos. En varias ocasiones, su investigación estuvo asociada a acciones oficiales de protección de los pueblos indígenas. Como resultado, sus relaciones con los indígenas a menudo estuvieron cercadas por conflictos, amenazas y persecuciones. En esta ocasión, me gustaría recuperar una tradición etnográfica iniciada por Kurt Nimo Andaju, para mostrar también el potencial de otras tradiciones etnográficas desconocidas en las historias habituales de la antropología.
Sin haber escrito nunca un manual de etnografía ni ocupado una cátedra en universidades metropolitanas o mismo nacionales, tuvo grande influencia en las directivas de la Asociación Brasileña de Antropología, en lo que algunos llamarían más tarde un estilo brasileño de hacer etnología. A través de figuras como Paulo Freire y Darcy Ribeiro, se conectó también a otras iniciativas latinoamericanas, como la investigación-acción de Orlando Falsborda y la Declaración de Barbados, que en el año pasado celebró sus 50 años. De ninguna manera es mi intención proponer la sustitución de un ícono por otro, sino más bien fomentar la investigación sobre las múltiples condiciones en las que se produce el conocimiento antropológico, dejando de lado la búsqueda de un método científico universal y constante para recuperar la pluralidad de tradiciones etnográficas puestas en acción en distintos países y situaciones. Mi objetivo es contribuir a relacionar la producción de conocimiento con las condiciones sociales, usos y estrategias de grupos y actores sociales, recuperando trayectorias y contextos sociales, algo en la línea hecha algunas décadas atrás por George Stockton Jr. y otros autores, Johannes Fabian y Peter Pels. Para terminar, me gustaría volver a Malinowski, cuya contribución fue mucho mayor que la tradición etnográfica con la que se suele referirse en los manuales e historias de antropología. Frente a las investigaciones realizadas en el continente africano por algunos de sus alumnos, Malinowski proponía orientaciones de investigación bastante distintas. Era necesario adaptarse a una situación etnográfica en que los pueblos y culturas aparecían en otra escala demográfica, con una relación distinta con el territorio y con una complejidad política mayor. La introducción que escribió en 1939 al libro Methods of Study of Cultural Contact in Africa establece otro paradigma para la investigación etnográfica. Ahí, el investigador no se anima a decantar influencias europeas exógenas. Es necesario estudiar y conocer los múltiples puentes y ventanas a través de las cuales dichos pueblos se vinculan con la expansión colonial capitalista, así como sus adaptaciones y reelaboraciones de la situación colonial. Misioneros, comerciantes y administradores son descritos como actores sociales efectivos, como se debe hacer como el propio etnógrafo. Muchas gracias.